Bueno, me parece que con respecto a la escuela secundaria, que es una institución que en nuestro país fue de alguna manera conformada históricamente para la formación de las élites y de los grupos sociales privilegiados de nuestro país, en este momento seguimos con un desafío muy importante que es continuar un proceso de inclusión de los distintos sectores de adolescentes y jóvenes. Esa inclusión de alguna manera ha tenido avances importantes durante los últimos tiempos, no solamente por la ley de obligatoriedad de la educación, sino también por distintas políticas que han ido colaborando para esa tarea. Sin embargo, esa inclusión, como muchos investigadores y como nosotros también lo vemos en nuestros contextos de trabajo, sobre todo en la ciudad de Córdoba, es una inclusión que sigue siendo desigual de alguna manera, ¿no? O sea, no tiene la misma repercusión en la experiencia y en el impacto subjetivo y formativo de los jóvenes. Y en ese sentido me parece que es un desafío en el cual tenemos que colaborar todos, los docentes, los políticos, los funcionarios y sobre todo en el caso mío, los profesores universitarios que investigamos y que colaboramos con la extensión. Otro desafío que para mí es importante tiene que ver con cómo repensar el lugar de los adultos en la escuela, porque de alguna manera la posibilidad de avanzar en la escuela secundaria tiene que ver con replantear la relación intergeneracional. Entonces, para mí es importante, y en eso apoyo mi trabajo en la extensión, sobre todo en cómo colaborar con los docentes para favorecer contextos de diálogo, contextos de participación de los jóvenes y sobre todo espacios donde los docentes puedan pensarse como colectivo de trabajo. Porque para mí es súper importante la posibilidad de que no solamente pensemos la calidad de la enseñanza, la calidad educativa, evaluemos el trabajo de docentes, sino que también colaboremos en las condiciones, no solamente materiales objetivas, sino también las condiciones simbólicas, y para que de alguna manera la subjetividad de los docentes se vea protegida, se vea encuadrada dentro de cierto marco de salud. Yo soy psicólogo social, y de alguna manera esa es un poco mi preocupación. Me parece que esos son desafíos importantes que en este momento, bueno, tienen que ver con la posibilidad de avanzar en la mejora de la calidad educativa, pero también en la posibilidad de que la escuela sea un espacio agradable para vivir, para convivir, un espacio transitado por los jóvenes, por los adultos, por las familias, y sobre todo porque de alguna manera para nuestra idiosincrasia o para nuestra cultura nacional, el espacio del escolar y de la posibilidad de la escuela inclusiva es una deuda, es una utopía que no queremos renunciar. Bueno, con respecto a las políticas de convivencia, yo creo que, por un lado, creo que tenemos que sentirnos contentos o orgullosos, porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, Argentina ha sido un país que en sus distintos gobiernos, el tema de la convivencia ha estado en la agenda educativa, incluso antes que otros países en Latinoamérica. Si nos comparamos con otros países, a pesar de que en la década de los 90 tuvimos muchos retrocesos en materia de educación, emerge el tema de la convivencia como un tema de agenda, ¿no? Después podríamos discutir hasta dónde eso hoy se ve en las prácticas, pero es un tema que a mi modo de ver aparece con cierta importancia, aparece en forma temprana en la región, pero ha tenido como vaivenes, ha tenido como virajes. Entonces las distintas jurisdicciones, los ministerios nacionales han aportado al tema, y para hacer un balance, digamos, en el tema de las políticas de convivencia, yo me parece que ha habido como por lo menos lo que nosotros analizamos así, es como que ha habido tres sentidos dados a las políticas de convivencia. En un principio la política de convivencia tenía más que ver con transiciones a una cierta democratización de la escuela, donde la participación de los jóvenes era importante, donde la formación ciudadana era importante, pero en la asimilación de las prácticas muchas veces se terminó quedando en una forma velada de inducción disciplinaria. O sea, se inducía a la disciplina a través de los mecanismos que se pretendían democratizadores, como los consejos de convivencia, los consejos escolares, los cambios de los reglamentos de disciplina, los viejos códigos de disciplina en los nuevos reglamentos de convivencia. Después hubo un momento, me parece, en que algo de la formación docente se modificó, algo de las prácticas en las escuelas se modificó,
y paulatinamente vamos pasando a un segundo momento donde la idea de la convivencia que se plantea a partir de las políticas y que se ve en las prácticas tiene más que ver con un espacio de consenso, un espacio de diálogo con los jóvenes, un espacio donde ya es muy difícil discutir o criticar la posibilidad de que los jóvenes se vean como sujetos de derecho. Los adultos les cuesta más ya plantear ciertas matrices adultocéntricas con los jóvenes. Vemos que las escuelas generan prácticas interesantes de generar espacios de participación de los jóvenes, espacios donde se pueda pensar de alguna manera que los chicos tienen voz y que necesitamos esa voz para trabajar en la escuela. Pero todavía estamos lejos, para mi modo de ver, de alguna manera de esas instancias a partir de las políticas que generen un mayor protagonismo juvenil. Y donde, en términos de utopía, hasta podamos pensar que podemos, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas cuestiones, practicar una ciudadanía más activa desde la escuela, y donde los jóvenes pueden hacer, y de hecho lo hacen en muchos espacios, participar en el gobierno de la escuela. Es decir, compartir un concepto de autoridad mucho más amplio que el que habitualmente tenemos. Entonces, en ese marco es como que la utopía sigue para nosotros, o por lo menos para el grupo que yo trabajo, sigue jugándose en ese sentido. En la situación particular de Córdoba me parece que ha habido avances importantes, hay cuestiones que se están trabajando. Una cuestión sobre la cual nosotros discutimos por ahí con la política en Córdoba es por ahí que se ha dado en otras provincias y que tiene que ver con las transiciones y que en esto no es para juzgar las prácticas, sino para poder discutir y generar mejoras. A nuestro modo de ver, a veces se ha hecho una formalización excesiva de los mecanismos y los procedimientos. Eso es muy común cuando se institucionalizan los mecanismos, generalmente la lógica escolar tiene una inercia hacia la formalización. Entonces pierde el carácter creativo, pierde el carácter instituyente y a nosotros nos parece que de alguna manera es el espacio que tendríamos que recuperar. Y que no todo lo que tenga que ver de regulación de la convivencia se regula solamente por la vía de la institucionalización o por los mecanismos colegiados o por los centros de estudiantes o por los mecanismos que se están generando, sino que mucho de eso se vislumbra o se analiza en la cultura institucional de las escuelas. Me parece que ese es un aspecto que, por lo menos a nosotros nos parece que en el trabajo con las prácticas docentes es importante recuperarlo. Bueno, nosotros venimos trabajando con un equipo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la temática de investigación que venimos trabajando ya hace bastante tiempo tiene que ver un poco con los conflictos en la convivencia en la escuela, particularmente enfocados desde una dimensión un poco olvidada para nosotros que tiene que ver con la convivencia, que es la sociabilidad de los jóvenes. O sea, para nosotros el espacio de la sociabilidad de los chicos, que tiene que ver con un conjunto para definirlo rápidamente, un conjunto de prácticas relacionales donde los chicos construyen sus relaciones de amistad, de compañerismo, sus primeros noviazgos, sus ensayos con la sexualidad. Es un espacio del desarrollo psicosocial que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de pensar la convivencia. Para nosotros es un espacio en el cual se construye la subjetividad de los jóvenes, a veces a distancia de la mirada adulta y a veces a distancia de la lógica escolar, y que de hecho es lógico que así sea, y que es un espacio donde muchas veces, a contrario de lo que se piensa, es un espacio donde los chicos aprenden a construir algún tipo de regulación. Es un espacio de ensayo de moralidades, es un espacio también, según nuestros hallazgos, a partir de grupos focales que trabajamos con los chicos y de observación de la vida cotidiana en la escuela. Es un espacio muy interesante porque es un espacio donde los chicos tienen que resolver dilemas morales, qué hacer frente al consumo de sustancias, qué hacer frente a los primeros ensayos de sexualidad, cómo cuidarse cuando salen de un baile. O sea, es un conjunto de cuestiones que atraviesan la vida social y que los jóvenes en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de noviazgo, ellos no le dirán noviazgo, ellos le dirán sus ensayos de amor, establecen principios, establecen prácticas y establecen unas actividades, unas tareas que son súper importantes para el desarrollo y para la construcción de la subjetividad, que tiene que ver con la construcción de la confianza, la capacidad de ser confidente, la capacidad de tener intimidad. La mirada adulta por ahí lo ve como un espacio trivial, como un espacio donde solamente está el disfrute, la joda, el placer, y nosotros de alguna manera estamos siempre tratando de ver cómo en ese espacio de disfrute va acompañado de todas estas cuestiones que para nosotros son importantes.
Son importantes también porque tienen que ver con un espacio de socialización un poco olvidado, que es el espacio de la socialización entre los, entre comillas, iguales o entre los pares. O sea, la socialización no solamente se da entre los adultos y la relación intergeneracional, sino que nosotros mismos, los adultos, nos socializamos también con otros pares, como por ejemplo nuestras parejas. La socialización nunca termina y en ese marco la sociabilidad juvenil es un espacio que también puede favorecer la regulación de la convivencia. Ahora bien, en los trabajos que nosotros hacemos también indagamos cuando hay situaciones de conflicto en esas relaciones. Entonces, por ejemplo, y distinguimos algunas cuestiones como para hacer breve algunos hallazgos. Distintos son los conflictos en las convivencias que se plantean en las escuelas cuando vienen conflictos por situaciones donde estas relaciones de amor o de amistad empiezan a tener ciertas disrupciones, como por ejemplo los celos, las rivalidades, las infidencias, las traiciones, entonces, y que sobre todo se dan mucho, por lo menos lo que nosotros trabajamos, en el primer ciclo, cuando son los chicos más chicos. Entonces, estas primeras ensayos de relación que tienen algún tipo de traición o algún tipo de desconfianza, generan algún tipo de conflictividad que es distinta a otro tipo de conflictos que tienen que ver cuando los chicos no establecen relaciones de amistad con otros compañeros, porque no nos olvidemos nunca que este espacio de sociabilidad se da a una institución en que establece una cierta obligatoriedad de estar juntos. Cuando hay coordenadas sociales y culturales muy diversas, nos encontramos con otro tipo de conflictos, que tienen más que ver con otro tipo de cuestiones que pueden llegar a resolverse por la violencia y que en el caso de los hallazgos nuestros tiene más que ver con lo que los chicos llaman la discriminación. Entonces, es otro tipo de conflictos donde el otro ya está pensado como un otro antagónico, como un otro peligroso, y ahí se establecen cuestiones más que tienen que ver con la discriminación social y por otro lado lo que llamamos la discriminación sexogenérica, o sea, formas de ser de lo social distintas, ¿sí? Culturalmente menospreciadas, los más pobres, los más negros, versus los chetos, los normales. Y por el otro lado, aquellos menosprecios de ciertas sexualidades o ciertas formas de vivir la sexualidad o de plantear una identidad de género que son vistas como inferiores, ¿no? Entonces ahí aparecen otro tipo de conflictos y bueno, creemos que digamos, otro hallazgo importante ahí es bueno, que hay sentidos justificatorios de estas discriminaciones que a veces pueden sustentar la salida violenta, ¿no? En otros casos eso no sucede y la intervención docente, la intervención pedagógica es muy importante porque para nosotros cuando la intervención docente desarma este discurso que justifica la violencia, sobre todo en el caso de la discriminación, o cuando acompaña estos otros conflictos de las relaciones entre los chicos, es una intervención pedagógica que no solamente previene, sino que también promueve un modo de pensarse en la escuela donde vivir con la diferencia no sea algo terrible, sino que es algo que tenemos que aprender. Me parece importante plantear que en esta jornada regional sobre convivencia y participación juvenil en la escuela, bueno, nosotros hemos venido de Córdoba, hemos sido invitados por el grupo del doctor Pedro Núñez y bueno, queríamos agradecer la importancia del evento, la importancia de la invitación para nosotros para discutir, para debatir, el trabajo de los compañeros entre Flaxo y UNIPE que han hecho posible este evento, donde han venido colegas internacionales que nos han permitido discutir estos temas, el trabajo de Dennis Friedman, de Lucía Chiver, que junto con Pedro han generado esta instancia y para nosotros nos parece muy estimulante y bueno, nos vamos muy contentos de haber venido a participar de esta actividad.